Buenas tardes con todos. Mi nombre es Dani Siquia, soy estudiante del Instituto Universitario Sucre. Hoy día les voy a hablar un poco de costos de estándar. Los costos de estándar eh, es uno de los principales objetivos es que la empresa conoce a fondo y presiona sus metas y objetivos, organiza todos sus aspectos para lograr una meta, organizacionales en todos sus aspectos para lograr una meta establecida. Se puede tomar diversos cambios, algunos de ellos largos y complicados, entre otros cortos y más utilizados, así también prácticos y que determinan los resultados tan eficientes como los primarios. Todo esto es para escoger mejor los pasos a los caminos que vamos a recorrer, entre otras palabras, para mejorar la toma de decisiones cuando, mm, cuando sea la importancia del objetivo, debe ser mayor la atención en procurar de este. Una de las directrices mayores de una moderna dirección es el de estar constantemente informada y, y al día. Este método de gestión con el fin de implementar instrumentos más adecuados a las exigencias de las empresas. Probablemente de la elección del método mejora para alcanzar los objetivos trazados debe ser un problema tratado cada vez que sea necesario. Por lo tanto, dado las condiciones cambiantes con el contexto empresarial, debe adoptarse en toda la empresa, entre entre esta la contabilidad de costos. La empresa para incrementar los beneficios puede aumentar las dos formas, aumentando los ingresos y la otra reduciendo los costos. El primer camino es difícil de encontrar o no ser que opere en régimen de monopolio. O por otro camino, el que reduce los costos es mucho más viable. La contabilidad de costos es una herramienta que posibilita la gerencia de una organización que realiza de sus actividades básicas, como son las de planeación, organización, dirección y control. Para lograr el mejoramiento, toma de decisiones, así como una organización efectiva del equipo de trabajo. El grado de participación de la contabilidad de costos en la empresa depende de ella. En algunos casos, el departamento de costos se dedica solo al estudio y enumeración de costos de producto. En cambio, en otras se establece un equipo de contadores especializados para proporcionar todo tipo de información relacionada con desembolsos que son necesarios para la fabricación del producto y finalidad o objeto que tiene este. El control de costos no es mucha ayuda y no es exclusivo para las grandes empresas. En general, cualquier fábrica puede conocer los aspectos más importantes de sus ingresos y los gastos. Fabricar al poder controlar las utilidades que se representan y que se cuesta producir la unidad del producto que vendemos y llevar un control de costos bajo principios perme- perfectamente identificados como se dijo en un momento. No sirve solo a las empresas más grandes, sino también es aplicable también a los negocios de poca a mediana amplitud, ya sea públicos o privados, rentables o con fines de lucro, ya que estos principios se pueden adaptar en las necesidades específicas de cada tipo de organización. La finalidad de un control de costos es obtener una producción de calidad con el mínimo dificultad posible para el mismo tiempo se puede ofrecer al público al precio más bajo al mismo tiempo estar en posibilidades de competir en el mercado y tratar de obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda de los productos que ofrecemos. En el trabajo, en el trabajo presente, bueno, me voy a enfocar principalmente en los costos estándares, las cuales que han sido utilizados ya por una empresa en el ámbito global, ya que consideramos que los resultados de un trabajo con eficiencia a costos mínimo, que es lo que se trata de lograr. Introducción. Por allá en el siglo XX, cuando la teoría de Taylor era más bienvenida entre los eruditos del tema, se empezaron a emplear los costos estándar. Esto fue cambiando
que se produjo al desplazar el recurso humano por la máquina. En 1903, Taylor realizó las primicias en cuanto a investigación para lograr el control de la elaboración y la productividad, que inspiraba al ingeniero Harry- Harito Emerson para producir sobre el tema, quien a su vez sirvió de inspiración al contador Chester Harrison para que en 1922 surgiera la técnica de evaluación de costos estándar, considerando a Emerson el precursor y Harrison el realizador, cuyo primer ensayo fue hecho en Estados Unidos en 1972. La técnica de costos estándares es la más avanzada y la existencia que sirve de instrumento de medición y la eficiencia para porque su determinación está basada precisamente en la eficiencia del trabajo en la economía. El sistema de costos estándar es fundamentalmente un instrumento de organización para controlar y reducir los costos en los niveles directivos en todas las unidades productivas u operativas de la empresa. En otras palabras, el sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios y todos los artículos a elaborar por cada centro de producción previamente a su fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionados en el volumen. Dado dado de producir o planeamos como medida de control para cada elemento de costos durante los ciclos de producción. Los costos se calculan una sola vez en lugar de hacer cada vez que inicie una fase de producción, orden, trabajo o lote. Si cada elemento de costo se controla de forma adecuada, el costo total será equivalente al total de elementos controlados. Los costos reales las, o comparan con las cifras estas y se obtienen las diferencias o variaciones que se registran separadamente en la contabilidad como resultado. Las diferencias se tipifican como su investigación, análisis por parte de la administración. Al igual que los estimados de los costos de estándar, se calculan antes del proceso de las operaciones fabriles. Determinan de manera técnica el costo unitario de un producto basado en eficientes métodos del sistema y función de un volumen dado de actividad de costos significativamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándares contables no necesitan incorporarse en el sistema de contabilidad. Los costos estándares de fabricación gubernamental están integrados de manera formal dentro de las cuentas de costo. Cuando ocurre esto, los sistemas se conocen como sistemas de contabilidad de costos estándar. Se establece bajo rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos objetivos, informando el administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta de estos costos. Esta emisión lo convierte en una unidad de medida de la eficiencia fabril de los costos estándar. No solo sirven de referencia, sino también como guía de trabajo. Este sistema, por su ajusta forma de cálculo, se, se parte del principio que el verdadero costo estándar y diferencia con el real son fruto de haber trabajado mal, constituyendo una pérdida que se expone en el cuadro de resultado separada del costo de ventas para informar con precisión las ineficiencias fabriles y las causas. De esta manera se cuenta con información para asignar
asignar responsabilidades y corregir desvíos. Los costos de estándar pueden aplicarse en el sistema de costos de procesos y en las órdenes de trabajo. Sin embargo, los estándares que se representan a actividades que tienden a ser rutinas y respectivamente y en las que los productos tienden a ser estandarizados. ¿Para qué utilizamos los costos estándares? Se puede presentar dos situaciones en una. Considera a la empresa que es en su eficiencia máxima, que es cuando se calcula pérdidas de tiempo y se acepta el rendimiento clímax de la maquinaria de situación óptica, pero con cuya proyección de superación. Otra en la cual se considera ciertos casos pérdida de tiempo tanto en el aprovechamiento del esfuerzo humano como la capacidad productiva de la maquinaria, previos, di- previos dictados por la experiencia y por los estudios sobre el particular que hayan hecho los técnicos en la materia, ingenieros industriales. Por lo tanto, ponderen- ponderando estas situaciones, se logran obtener una eficiencia en su punto óptimo. El costo estándar indica que debe costar un artículo que se basa en la eficiencia del trabajo, normalmente de una empresa, por lo que al comprar el coste histórico con el estándar, deben resultar las desviaciones que indican la deficiencia o superaciones perfectamente definidas y analizadas. En el caso de los costos estimados a la diferencia entre estos y los costos históricos, se dio un nombre genérico, variaciones por no ser muy exacta la técnica y ajustarse al costo histórico, pero el estándar es de alta precisión. Es una meta a lograr, es una medida de eficiencia en consumo, indica lo que debe costar algo, por lo que a la diferencia entre el costo estándar y real se nombrará desviación por ser más precio. Dar una idea de que salió una línea de patrón o medida. Eh, los costos estándares determinan una manera técnica, el costo unitario de un producto basado en eficientes métodos y el sistema y en función de un volumen dado de actividad. Son costos científicamente determinados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándares contables no necesitan incorporación en el sistema de contabilidad. Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de costos. Cuando estos ocurren, los sistemas se conocen como sistemas de contabilidad de costos estándar. Se establece bajo rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos objetivos, informando el administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta de estos costos meta. Esta mismo le convierte a una unidad de medida de medida de la eficiencia fabril. Los costos estándares son lo contrario de los costos reales. Son ultimados, son costos históricos que han incurrido en un periodo anterior. La diferencia entre el costo real y el costo estándar se denomina variación. Por su diseño. Por su diseño, no es necesario el trabajo conjunto de ingenieros industriales y especialistas. El costo porque se nutre de dos componentes, uno es físico, cantidad, y otro es monetario, recursos financieros. La evaluación de una gestión necesita la base o patrón de la comparación relacionada, los costos de un mes con el anterior o de otro periodo sumatorio. Información inadecuada por los datos del mes con los cuales se compara seguramente tienen incorporadas ineficiencias propias de dicho periodo. Además, el cambio de los métodos
de fabricación agregada, otro factor que invalida la cooperación. Los costos de estándares no solo sirven de referencia, sino también como guía de trabajo. El sistema, el sistema es para ajustar de forma y se calcula del principio de el verdadero de costo es el estándar y la diferencia con el real son fruto de haber trabajado mal, constituyendo una pérdida que se expone en el cuadro de resultados. Se separa el costo de ventas para la información con precisión, las ineficiencias fabriles y las causas. De esta manera se encuentran con información para asignar responsabilidades y corregir desvíos. La continuidad de costos del proceso, de medir y analizar, calcular e informar sobre los costos de rentabilidad y la ejecución de las operaciones. Los costos estándares son aquellos que esperan lograr en definido proceso de producción en condiciones normalmente de los costos, que se calculan mediante la utilización de procedimientos científicos tales como la ingeniería industrial, tiempos y movimientos, y se calculan el consumo óptico de recursos y finalizar el proceso productivo. Se determinan las variaciones real frente al estándar establecido. El costo estándar es la cantidad que, según la empresa, deberá proporcionar un producto a la operación de un proceso durante cierto periodo, sobre la base de ciertas condiciones, la eficiencia, economía y otros factores. Su clasificación. La clasificación de los costos estándares son de dos grupos: costos de estándares circulantes o ideales o costos de estándares fijos. Costos de estándares circulantes o ideales son normas rígidas que en la práctica nunca pueden alcanzar una de las ventajas de las normas ideales, ideas en que se puede usarse durante periodos relativos largos sin tener que cambiar o adecuar, representan metas por alcanzar e indicaciones normales de la producción sobre bases de eficiencia. Costos de estándar o básicos o fijos representan medidas físicas que solo sirven como índice de cooperación y no necesariamente deben ser cambiados, aun cuando las condiciones del mercado no hayan prevalecido. Uno, por medio de los costos anteriores, cuando las normas se basan en un promedio de actuación basado, tienen que ser exigibles los costos promedios anteriores. Pueden incluir deficientes que no deben incorporarse a la norma. Si se sigue este procedimiento, es aconsejable reemplazar gradualmente las normas por otras que representen un nivel de actuación más significativo. 3. Normas regulares. Una norma regular se basa en las futuras posibilidades de costos bajos, condiciones económicas y operaciones normales. Tienden a basarse en promedios basados que han sido ajustados para tomar en cuenta las expectativas futuras. Una de sus ventajas es que no requieren ajustes frecuentes. Alto nivel de rendimiento factible representa el mejor criterio para evaluar la actuación, por lo cual su uso está definido, incluyendo un margen para ciertas definiciones de operación que se considera inevitables. Es posible alcanzar o sobrepasar estas normas mediante una actuación efectiva. Los costos históricos o reales que se registran hasta que han sido realizados, y estos provocan que se conozcan los costos totales hasta que se finalice el periodo a la producción, por lo cual se haya hecho necesario diseñar técnicas de evaluación predeterminadas que consisten en conocer mediante ciertos estudios por anticipado el costo de la producción, que permite en cualquier momento que pueda obtener el costo de venta, además de aportar un mayor control interno. Los costos predeterminados se clasifican una vez en costos estimados y costos estándar. Los costos estimados son únicamente que se basan en la experiencia que hayan
que había en el costo, estimando, indicando lo que puede costar algo, motivo por el cual al fin de periodo se ajusta en los costos reales. Los costos estándar representan el costo planeado de un producto y por lo general se establece mucho antes que se inicie la producción, proporcionando así una meta que debe alcanzar. Ahora analizaremos más a fondo. Procedimiento para conocer los costos estándar. Al igual que con los costos estimados. También, también se determina sobre la calidad, cantidad y rendimiento de los materiales directos, así como las mermas y desperdicios, acudiendo a datos estadísticos que puedan proporcionar la experiencia y los registros contables, tanto en cantidad como en precio por unidad. En cantidad, la determinación de los ingenieros de la empresa considerando tipo de materia, calidad, rendimiento y un proyecto de producción para el cálculo de las mermas y desperdicios. Se recomiendan revisiones semestrales. El precio lo determina el departamento de compras considerando una estimación del precio que, per- que prevalecerán en el precio que se adquiere en las cantidades fijadas a precio estándar. Contratos con los proveedores se modifican solo por las causas justificadas. Se recomienda constante revisión. B. Determinar el costo del trabajo directo. Si se realiza el estudio para determinar las cantidades de un tiempo necesario para obtener cierto volumen de producción, logrando mayor rendimiento con el mínimo de esfuerzo y costos. Para terminar el estudio de trabajo de estudio de métodos es necesario: uno, seleccionar el trabajo a estudiar. 2, registrar el método actual. Luego se examina para determinar las posibles fallas considerando el propósito que se persigue, el lugar en donde está y el que se debe estar, la sucesión en las operaciones, las personas que laboran, los medios que se encuentran. Hecho esto, se procede a desarrollar un mejor método, incluyendo un estudio de tiempos. Determinen los gastos indirectos de producción. Se presupuesta el volumen de producción de acuerdo a los estudios sobre la capacidad de producir de la empresa, tomando en cuenta el presupuesto de ventas. Se determinan los gastos indirectos utilizando las estadísticas de periodos anteriores. Los costos. Los costos también podemos decir que los costos estándares tenemos desviaciones. Desviaciones de estándares en costos reales, que son desviación material, desviación mano de obra y desviación de costos indirectos. Los costos son mano de obra y desviación en gastos indirectos. Los análisis de desviación de materiales y mano de obra directos se pueden subdividir en división en cantidad y división en precio. Los costos estándares es un elemento que requiere la capacidad de producción en condiciones normales de trabajo. Este en caso deberá aprovechar la experiencia de la fábrica para obtener volúmenes de producción en unidades o trabajos. Se requiere también el presupuesto de gastos de producción, considerando los constantes y variables, tomando los datos estadísticos de la empresa relacionados con los volúmenes de producción. Trabajos, conociendo los presupuestos de gastos y volúmenes de producción, se obtiene el factor de aplicación que se halla por hora máquina, hora hombre y unidad productiva. Las características de los costos estándar.
Las características de los costos de estándares es el desarrollo de este apartado. Se menciona únicamente las características más sobresalientes del estándar. Una de las características más notables del estándar que contiene información de manera unitaria, es decir, los expertos en el momento de realizar, se apoya en requerimientos normales de cantidad y eficiencia que debe contener cada unidad a producir con el fin de satisfacer las necesidades de las fuerzas del mercado. Otra característica estándar sé que sirve para medir el grado de eficiencia en el cual se encuentran operando las empresas. Sistema de costos estándar. El sistema de costos estándar es el más avanzado de los procedimientos y está basado en los estudios técnicos, contando con la experiencia del pasado y experimentos controlados que comprenden: uno, una selección minuciosa de material; dos, un estudio de tiempo y movimiento de las operaciones; tres, un estudio de ingeniería industrial sobre las maquinarias u otros medios de fabricación. El sistema de costos estándar no tuvo origen a fines de la primera década del siglo pasado. Como consecuencia del desarrollo del mecanismo, sea el desplazamiento del esfuerzo humano por la maquinaria. El estudio que hizo el ingeniero Federico Taylor. Dicha época fue posible estandarizar las operaciones de las utilidades, cuales fueron cuantificadas en los valores, llegándose a los costos de estándar, y que por, y que por ese cálculo empleadas son considerando como instrumentos como instrumentos en valores llegándose a los costos estándar, y que por base de cálculo empleados son considerados como instrumentos de medición de eficiencia. Este costo indica lo que el artículo debe costar, que se refiere en el costo estimado, que solo es pronóstico, que indica lo que el artículo puede costar, lo que el costo estándar debe ser base para ajustar costos históricos. La importancia de los costos, de costos estándares. La importancia de los costos estándares la encontramos en el momento de planear y controlar las operaciones futuras en entidad económica fundamental del ramo productivo. El estándar es una gran relevancia para el buen control y planeación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa de este para fijar los objetivos y alcanzar las estrategias para lograr los mismos. Otros, otros los puntos más relevantes del estándar es que la administración se apoya en sí mismo para tomar decisiones de carácter interno, como, como de carácter externo, es decir, si la empresa acepta o rechaza determinadas alternativas. En función al estándar, la ejecución debe, si la empresa puede vender o no vender, comprar o hacer o eliminar líneas productivas, aumentar o disminuir sectores de la empresa. Todas aquellas decisiones dependen del costo de producción. En conclusión, tenemos que los costos estándares son para tener un mejor control de costos en cualquier empresa industrial. Ser reconocida más contar con un sistema de costos estándar por ser más conveniente, ya que nos permite no solo determinar un costo anticipado de la producción, sino el costo que realmente debe mantenerse durante el proceso productivo. Con ellos analizar las desviaciones que hubiesen podido sugerir en el periodo para evitar desde el siguiente. La planeación del sistema y muy costoso, debido a que se tiene que hacer una mucha precaución ciudadana, que no se excluye ningún aspecto importante que debe considerar en la determinación de los costos por unidad. Por lo, por lo anterior y de acuerdo a la capacidad que tenga la empresa, debe tener mucho cuidado al deducir e implantar este tipo de sistema. De lo contrario, sería conveniente establecer sistemas de costeos estimados.
Gracias. Este sería todo mi tema por hoy, que es de costos de estándar.